Esa era quizá la mañana más oscura, o por qué no decirlo, la noche más oscura en sus vidas. Esa era quizá la noche en que muchas preguntas se arremolinaban en sus mentes. Esa era quizá la noche en que más resquebrajado estaba su corazón. Se hacían unas preguntas. ¿Quién nos ayudará a quitar la piedra? ¿Cómo le vamos a hacer para acercarnos al cuerpo de nuestro amado Maestro? ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra? Te leo el texto. Dice así Marcos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado. Vean el lugar donde había puesto su cuerpo, y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allá podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El pasado domingo celebramos en la iglesia cristiana la resurrección de Jesús, pero estamos tratando aquí en los devocionales de recuperar un poco, solo un poco, de lo que sucedió después de ese evento, del macroevento de la historia, llamado la resurrección. El evento que parte la historia nuestra, pero que le da sentido a toda la historia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. Así lo marca la historia secular. Pero para la Biblia, Jesús es el originador del sentido de toda la historia. El texto de Juan capítulo 1 dice que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten. Así que Jesús es la fuente de la vida, de todo cuanto existe. No hay un solo centímetro no hay un solo centímetro de la tierra en el que Jesús no pueda decir: esto no es mío. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Tú eres de Él, tú eres por Él, tú eres para Él. Bueno, pues la resurrección para nosotros ocurre después de que Jesús ha muerto. Eso es lógico, ¿verdad? Eso es cronológico también. Después del A tiene que venir la B. Después del 1 sigue el 2. Eso es cronológico. Pero no es teológico. Porque desde el lado de la teología, la muerte, la resurrección y el sacrificio de Jesús se realizaron mucho antes de que hubiera creación. Un texto de Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y otra versión dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, haciendo mención de Jesús, que Jesús fue sacrificado antes
de la fundación del mundo, o que Jesús fue crucificado y sacrificado desde la creación, desde el principio de la creación del mundo. Eso es lo teológico. Y claro que nuestras pequeñas mentes, por más brillantes que sean, no lo podemos entender. Si no podemos entender lo lógico y lo cronológico, muchas menos veces vamos a entender lo teológico. Permíteme ser un poco complejo en esto, pero déjame regresar al principio, porque eso nos va a ayudar a hacer lo teológico más comprensible a nuestras pequeñas mentes, pero sobre todo más comprensible a nuestro corazón. Jesús ha resucitado, y la resurrección de Jesús no ha provocado en sus discípulos la emoción, la alegría, la euforia, las porras, los gritos, los silbidos. No ha provocado en eso. El texto que acabamos de leer dice que las mujeres iban así como muy dudosas, preguntándose: ¿y ahora cómo le vamos a hacer para entrar a la tumba y ungir el cuerpo de Jesús? ¿Quién nos va a ayudar a remover la piedra? Además, la piedra es muy pesada. Por otro lado, también el texto dice que cuando llegaron y cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga. Y la tumba ya estaba vacía, dice el texto, pero al mirar la tumba, vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Y cuando entraron, ellas, al ver al joven vestido con ropa blanca y larga, ellas se asustaron. Ve el impacto de la resurrección. En vez de que recordaran los anuncios de Jesús que decía: voy a ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre será martirizado por los sacerdotes, por los principales, por los escribas. El Hijo del Hombre va a padecer mucho, pero al tercer día resucitará. En vez de que recordaran esas palabras, y en vez de que se alegraran de que eso fuera cierto, o en vez de que llegaran a la tumba expectantes de que Jesús ya no estuviera allí, no, todo se ha oscurecido en sus mentes, en sus almas, en sus conciencias, en su corazón. Ya no hay luz, solo hay dolor, solo hay preguntas que no tienen respuestas, hasta que llega la portentosa respuesta, no generada en el corazón de un hombre o de una mujer, generada desde el cielo, en el corazón de nuestro amoroso Dios. No se asusten, dice el texto. Ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vengan, vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo tal como les dijo antes de morir. Pero otra vez, no hay chiflidos ni alegría, no hay brincos, no hay danzas, no hay emoción ni éxtasis. No hay ni siquiera el recuerdo de las palabras de Jesús. Fíjate lo que dice el texto. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Y también eso es muy lógico. Es muy lógico tener miedo, claro, porque nosotros solamente conocemos la vida tal cual la vemos y conocemos la muerte, pero nadie conocemos la resurrección. Nadie conocemos lo que es regresar de la tumba para ya nunca más morir. Eso solamente lo ha experimentado
nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y sí, yo creo que si Jesús se hubiera aparecido a ti, o se me hubiera aparecido a mí, después de haberlo visto morir en la cruz, clavado allí, entregando su sangre, y de repente, unos días después, se me aparece, olvídate, yo no voy a celebrar nada, yo voy a salir corriendo, porque estas mujeres que nos narra el Evangelio, estas mujeres son mi espejo. Esa es mi realidad. No tengo toda la capacidad de creer en lo que Jesús ha dicho. No tengo toda la capacidad de creer en todas sus palabras. Pero han pasado más de 2000 años. Así que ahora podemos digerir un poco más ese extraordinario milagro y acercarnos al resucitado. Él alguna vez dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, ¿qué tal si dejamos atrás nuestra incredulidad? ¿Qué tal si dejamos atrás nuestro miedo y nos acercamos confiadamente al resucitado? Con amor, con ternura, Él nos va a recibir. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.